La semana pasada comentábamos aquí en el programa con ustedes que un estudio hecho por la encuestadora México Elige, pues ranqueó a los tres integrantes del PRI con mayores posibilidades de alcanzar la candidatura presidencial de su partido. Me refiero a Beatriz Paredes, con quien hablamos la semana pasada, Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Osorio Chong. Y me da mucho gusto que nuevamente vuelva a estar con nosotros Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás, Enrique? Pascal, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buena semana. Bueno, oye, pues gracias, igual para ti. ¿Esto te alienta a seguir adelante en tus intenciones de buscar la candidatura presidencial en 2024? Bueno, a ver, sí me alienta porque lo que quiere decir es que las ideas que uno está planteando en términos de un país que prospere, un país de clases medias, un país donde logremos eliminar la pobreza, eliminar el hambre y sobre todo un país también mucho más incluyente, más parejo, pues quiere decir que están permeando, porque yo creo que las personas cuando se expresan bien de alguien, pues de lo que se expresan es de sus ideas. Y yo creo, también estoy insistiendo en que la única manera también de competir con el gobierno actual, Pascal, es a través de una alianza. Ujú. Entonces, qué bien que salga dentro de un partido, salgamos algunos mejor evaluados, pero al final del día lo que importa es que podamos ser miembros de esa alianza, que es a la única que yo le veo posibilidades de competir. Bueno, hay que decir que Beatriz Paredes y Miguel Ángel Osorio Chong son senadores de la República y, bueno, están frecuentemente en las noticias. ¿Tú qué estás haciendo para difundir tus ideas? Pues mira, entre otras, aprovechar espacios como el tuyo, Pascal, que me das la oportunidad. Viajo mucho por el país, tengo mucha presencia, afortunadamente, también en diferentes grupos, en reuniones. Estoy muy activo en redes sociales porque yo soy de los que piensa que lo que no se comunica no existe. Y estoy verdaderamente obsesionado con tratar de hablar de este México posible, de este México de clases medias, de este México próspero y también alertar del México al que podemos ir a dar si las cosas siguen como van. Un México que no solamente no está creciendo, sino que está en retroceso económico, un México que en la parte de inseguridad está fuera de control, ¿verdad? En la parte también de salud, evidentemente, con la necesidad de tener que generar un nuevo sistema de salud. Entonces, yo creo que muy activo, sobre todo con gente, con grupos y con los medios de comunicación tradicionales y las redes hoy, Pascal. Hay quien dice, Enrique, que no hay oposición organizada, que no existe, que no tiene, pues en estos momentos por lo menos la oposición ninguna posibilidad de hacer frente al oficialismo en la elección que tendrá lugar en poco más de 2 años. Bueno, no, mira, yo lo que mucha gente que me dice que cuando no hay oposición, mi respuesta es que la oposición somos todos. O sea, que la oposición somos todos aquellos que no estamos de acuerdo en cómo va el país y que no le puede uno limitar solamente a los partidos el rol de oposición. Ujú. Porque oposición es todo aquel que piensa que está preocupado por el rumbo del país y también incluso les digo a muchos que cuando ven huecos, cuando ven vacíos, cuando ven cosas que no están haciendo los partidos, pues que las hagan ellos. Entonces, la oposición somos todos y a todos nos toca poner nuestra parte, nuestro talento, desde mi punto de vista, en un ambiente de tolerancia, de respeto y de propuestas. Ujú. Porque tampoco basta nada más estar señalando los errores o las deficiencias, porque eso no da luz sobre el rumbo al que podemos tomar. Entonces, yo creo que sí está tomando fuerza. Tuvo algunas cosas muy exitosas la alianza opositora junto con los ciudadanos ahora en junio. Entre otras cosas, le quitó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al gobierno actual, le quitó la mitad de la Ciudad de México, no tienen las zonas metropolitanas de Guadalajara, ni Monterrey, ni muchas otras ciudades. Yo creo que se está avanzando y las encuestas también así lo están demostrando, va mejorando el nivel de competitividad, pero la oposición somos todos. Oye, decía en su más reciente edición la revista The Economist que México es un país híbrido entre democracia y autoritarismo y que corre el riesgo pues de bajar a esta última categoría. ¿Qué piensas? Pues sí, que es una tragedia y que es verdad porque nos ha llevado muchísimos años. Yo recuerdo en los ochentas, la crítica de México es que no era un país democrático y porque teníamos un sistema político, pues decíamos sui generis, ¿no? Una de las características es que no sabíamos, por ejemplo, o sabíamos en ese entonces de manera anticipada los resultados electorales y fuimos avanzando mucho
entre otras cosas gracias a reformas legales, a la aparición del IFE, ahora del INE, y yo creo que también muchísimo avance en términos de libertad de expresión. Y ahora lo que vemos es que desde el gobierno mismo se ataca eso, se ataca la libertad de expresión, se atacan a las instituciones que son los contrapesos del Ejecutivo, se trata de subordinar al legislativo pues, a la antigua. Algunos jueces también muy voluntariosos parece que quieren quedar mejor con el gobierno que con el pueblo. Entonces sí, yo creo que lamentablemente es verdad lo que dice el Economist. Hay una tendencia autoritaria en el México de hoy que esperemos que la libremos, porque tenemos que aprender a vivir no solamente en prosperidad, sino en democracia. No se puede ser un país próspero si no es democrático y libre. ¿Tú crees que el presidente López Obrador está tratando de reeditar el régimen que había, pues digamos, antes del año 2000 o antes de 1994? Pues más bien me parece que se va más atrás, ¿no? Se va a los 30, porque yo creo que en los 30, cuando salíamos de una revolución y sobre todo había una lucha entre caudillos, en ese entonces es que surge el sistema político mexicano con el PNR y la idea era pasar del régimen de los caudillos a las instituciones. Y fuimos progresando durante mucho tiempo y digo, un día platicamos con más calma, pero ya de incluso en los 80s, 90s, ya el presidente no tenía la fuerza ni el poder que hoy tiene. Entonces, no está queriendo regresar a los 90s, pareciera ser que quiere regresar a los 30s. Nada más que eso ya es imposible, porque en ese entonces era un país de 15 millones de mexicanos, quizá necesitaba mano dura, y yo creo que te cabía todo el país en la cabeza. Hoy en día somos 126 millones de mexicanos, todos con ganas, todos con empuje, todos con ideas, todos con creatividad. Alguien que quiera controlar el poder se vuelve un cuello de botella. Más que un facilitador de progreso, se vuelve un estorbo. No nos conviene regresar al país del caudillo. Tenemos que ser un país de muchos liderazgos y donde todos participemos por un México mejor. Hay quien piensa que la reforma eléctrica que propone el presidente pues es justo eso, un regreso a muchas décadas atrás. Es un error como lo veas. Económicamente yo lo equiparo a la expropiación bancaria. A México cuando se expropió la banca en finales, en los 80s, México perdió décadas en volver a recuperar. Fíjate, Pascal, yo todavía viendo unos datos. Tenemos la misma proporción de crédito en la economía con respecto al tamaño de nuestra economía hoy que en el año 94. O sea, cuando se cometen errores de ese tamaño, atrasas al país por décadas. Y ahora esta reforma que plantean pues, es absurda. Es absurda porque lo que quiere hacer en el fondo es que no saben qué hacer con el combustóleo que les está sobrando en Pemex por obsesionarse en que tienen que producir gasolina. Como no saben qué hacer con eso, pues quieren cambiar las reglas de hoy, que hoy son muy claras, en donde primero tiene la CFE que comprar la energía más barata, para al final del día utilizar la más cara, que hoy en día es la que se hace con combustóleo. Y sí, desde el punto de vista político me parece un retroceso, porque si eres un municipio que le cae mal al gobierno, pues te apaga la luz. Si eres un empresario que le caes mal al gobierno y solamente por el gobierno produce la luz, pues te apaga la luz. Es muy obvia la maniobra, es una maniobra de centralización y lástima que muchos mexicanos no tengan la claridad para verlo, que esa es la intención. Agradezco mucho a Enrique de la Madrid que se haya mantenido en la línea. Enrique, como sabes, pues en estos días, de hace más de 2 semanas, uno de los hijos del presidente López Obrador ha estado en las noticias. Y pues yo quiero preguntarte por tu propia experiencia como hijo de un presidente de la República. Tenías 20 años cuando tu papá llegó a Los Pinos, entonces, pues una edad que puede ser complicada para un joven de 20 años con un padre tan poderoso. ¿Eso cómo se maneja? Pues mira, la verdad depende caso por caso y depende de la familia. En nuestro caso, vivimos y entró mi papá al gobierno en una época muy crítica, en una época muy crítica de la economía, ¿no? Acababan de expropiar la banca, Ujú. había control de cambios, en fin. Entonces, y acuérdate que en la campaña también uno de los temas fue la renovación moral de la sociedad en ese entonces. Ujú. Yo te podría decir que, por un lado, estábamos muy conscientes de la responsabilidad, o sea, estábamos muy conscientes y en mi caso personal, a los 20 pues ya yo estaba muy alerta y yo creo que pues estábamos claros de que estábamos viviendo una época muy importante y que todos teníamos que jugar un papel para ayudarle a nuestro papá a salir adelante bien de las cosas. Entonces, pues yo creo que sentíamos un poco, yo sí sentía el peso de la responsabilidad
y de saber que lo que tú hacías podría tener un impacto en el desempeño de tu papá. Y al revés A pesar también, de que ¿eh? en esos tiempos no había redes sociales, no había, digamos, había un control bastante férreo sobre los medios de comunicación, pero aún así era, digamos, un tema en familia, se discutía, Sí, tu padre se los decía, tu madre se los decía. sí, sí, y acuérdate que también veníamos pues de una administración anterior donde pues también había habido muchos temas y muchos, porque como bien dices, no había redes sociales, pero siempre ha habido las redes del chisme, ¿no? Y Sí. siempre ha habido la comunicación. Entonces, las cosas, obviamente hoy son mucho más visibles, pero las cosas tarde o temprano se saben. Ujú. Entonces, bueno, la respuesta es que teníamos esa sensación, esa presión, y yo creo que también teníamos a papás que nos estaban recordando que además esto se acababa, que es algo que yo insisto que es importante Ujú. saber. Esto se acaba y la vida sigue después, y como te hayas comportado en ese momento, tienes o no tienes futuro hacia adelante. Sí, como dices, se venía del tiempo de López Portillo, cuyo hijo, José Ramón, fue calificado por su padre como el orgullo de su nepotismo, ¿no? Entonces ahí había también ya, digamos, un estigma respecto de la actuación de los hijos en el gobierno del padre, ¿no? Hubo muchos casos que no fue el de José Ramón, porque José Ramón es un cuate, digo, como tú dices, sí participó en el gobierno, pero en lo personal es un tipo, siempre fue inteligente, preparado, Ujú. pero hubo también el caso de los juniors, y había unos juniors que eran un escándalo, ¿me Ujú. explicó? Entonces, y eso también se sabía. Entonces, bueno, era un momento donde teníamos, yo creo que nos sabíamos con los ojos encima, y creo que hicimos lo que pudimos tratar de hacer lo Ujú. mejor posible. ¿Hubo algún momento, alguna cosa que tu padre les reclamara respecto de su actuación como hijos durante el tiempo que fue presidente? Pues igual y a cada uno en lo individual, Ajá. ciertas cosas, pero no, yo creo que en general, digo, además hay que tomar en cuenta, yo tenía 20 años, pero había Sí, unos que tenían 4 años menor que yo y otros 4 menor que yo, ¿no? sí, Entonces, lo que yo siempre decía, ¿no? Si una persona normal toma, y si tú tomas, eres un borracho. sí. Si una persona está tranquila y relajada y tú lo eres también, eres un vago. Y siempre te andan colgando cosas a veces, ¿eh? Que Ujú. no son, a veces sí son. Ujú. Por eso hay que tratar de que no sean. Y sí es una época complicada, pero al mismo tiempo, bueno, pues es una gran oportunidad de conocer el país, de conocer lo que es el buen uso del poder. En Ujú. fin, también es una época de enorme aprendizaje. Yo estaba en la UNAM, estudié mi carrera de Derecho, tenía largas conversaciones con mi papá, comprendía lo que estábamos viviendo y yo soy un convencido de que en ese momento, en el México de ese entonces, Ujú. empezó un cambio de rumbo muy importante que entre otras cosas explica el México que tenemos hoy. ¿Por qué será que tan pocos hijos de presidente han podido hacer una carrera política? Digo, está Cuauhtémoc Cárdenas, está Miguel Alemán, estás tú. ¿Por qué tan pocos hijos, digamos, emprenden una carrera política? Pues porque no es fácil, porque la gente piensa erróneamente que a veces es muy fácil, que tienes las cosas dadas, Ujú. y a veces es exactamente al revés. O sea, si tú tuviste un papá que fue presidente, pues de entrada la vara es muy alta, ¿no? Ujú. Ya es muy alta. Este, la otra, muchas veces, mi experiencia también ha sido que muchas personas, no de mala fe, pero a veces para no parecer lambiscones, para Ujú. no parecer que te la ponen fácil, pues a veces te la ponen más difícil. Ujú. Yo he visto que muchas personas probablemente quizá con mismos méritos que yo, con mismos esfuerzos, a veces avanzaron más rápido porque no tenían el estigma de que, es que es el hijo del presidente. Contra lo que la gente piensa, a veces más bien son restricciones más que facilidades. Entonces, quizá por eso. Y la otra, bueno, pues es un tema donde cada quien decide si tiene o no esa vocación. Pero creo que a veces hay más limitantes que lo que la gente piensa, Pascal. Oye, es fácil creértela, digamos, digo, vivir como viviste tú en Los Pinos, o sea, ser hijo del presidente, digamos que alguien, pues sin asideros, se la puede creer y puede llegar a hacerse daño a él, hacerle daño al gobierno de su padre. Sí, a ver, sin asideros no hay duda, ¿eh? Ujú. Y si también sin una relación muy cercana con tus padres. O sea, nosotros, a pesar de todo y de que pues, obviamente son épocas difíciles, mis papás siempre estuvieron muy cerca de nosotros y siempre platicando, siempre conversando. Bueno, de hecho vivíamos juntos, todavía la edad de nosotros quizá lo permitió, ¿no? También Ujú. eso cuenta. Y sí, claro que es fácil porque hay mucha gente que le encanta acercarse a los del poder, a Ujú. los que estén en el momento en el poder. Después, cuando dejas de estar, pues ellos siguen cerca de los del poder. Ahí Sí. tenemos personajes que incluso lo presumen, como si fuera un gran activo hoy en día.
Entonces sí, sí es fácil, Pascal, sí es fácil, pero también puedes salir adelante si estás en unidad, si eres una familia que se platica, si generas esta idea de que la vida no es 6 años, Ujú. sino que la vida son muchos, muchos años después, y lo que hayas hecho en esos 6 años va a marcar tus posibilidades o no Ujú. hacia adelante. De eso sí te puedo asegurar que estábamos muy conscientes y yo en lo particular. Ujú. Oye, y se te llegaban a acercar, te llegaban a decir, oye, Enrique, échame la mano con este contrato, tú me puedes ayudar, acércame con tu papá, acércame con alguien que me pueda ayudar. ¿Había ese tipo de intentos? En mi caso, la verdad, poco, Ujú. casi te diría que no, porque la gente también sabe, sabe más o menos cómo eres y sabe si vas por ahí o no. Ujú. Siempre encuentra la gente que es lambiscona, siempre encuentra la manera de acercarse, ¿no? Ujú. Si te ven, no sé, que tratas de ser sencillo, oye, qué sencillo eres, qué barbaridad. Ujú. O si te ven que eres estudioso, qué bárbaro, qué estudioso. Hay los expertos de la lisonja, Ujú. pero en mi caso yo te puedo decir que no recuerdo gente que me haya dicho así, que me pidiera cosas extraordinarias o que me invitara a negocios que no hacían Ujú. sentido, no. Y afortunadamente yo tenía la edad para trabajar, digo, más Ujú. bien para estudiar. Entonces también como que yo a eso me enfoqué, eso es lo que hice esos años. Ujú. Y mi edad fue perfecta para haber sido hijo de un presidente, mi edad fue perfecta. ¿Cómo te 18, aíslas de una 20 cosa años. así? ¿Cómo te aíslas de una situación probable en que se te van a acercar y te van a pedir cosas? Pues tú también escoges, ¿no? Con quién Ujú. te rodeas, muchos de tus propios amigos, los que venían de la prepa atrás, Ujú. algunos nuevos amigos que hice en la UNAM. Siempre fui gente yo de deporte, entonces también conocía gente que hacía deporte. O sea, yo conocí mucha gente como lo he hecho toda mi vida, Ujú. de antes y desde entonces, y también he ocupado posiciones en donde probablemente se te acercan algunos con otra intención. Pero mira, cuando no te ven, el que viene con mala intención, el que Ujú. no te ve que te vas a prestar a eso, se va porque siente que está perdiendo su tiempo. Ujú. Entonces eso también me ha protegido. Saben que por aquí no es, saben que por aquí no es. Y por otro lado, al revés, yo creo que me he rodeado de gente muy buena, Ujú. de buenos amigos, de buenas relaciones, de gente a la que le he aprendido y yo afortunadamente he aprendido de mucha gente valiosa e inteligente. Creo en eso, creo en conversar con gentes valiosos. Yo Ujú. mismo busco a muchos de ellos. No solamente dejo que me busquen, yo busco a las personas con las que quiero aprender Muy bien. y que quiero relacionarme. Y eso creo que es muy importante. Pues Enrique, vamos a seguir conversando. Espero que conforme vaya acercándose este proceso político y pues siempre un gusto. O sea, gracias a ti por la oportunidad y todos muy buenas. Gracias, gracias. Ahí está Enrique de la Madrid.